es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Hola, bienvenidos a la mañana de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez y es un gusto poder acompañarlos en estas primeras horas del día. Comenzamos. Hoy se instala en Bogotá, la capital de Colombia, la tercera conferencia ministerial de lucha contra el terrorismo. Entre los asistentes a este evento está el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien va a sostener un encuentro en privado con el presidente de Colombia, Iván Duque, y también sostendrá una reunión con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La presencia de Hezbollah entre la frontera entre Colombia y Venezuela, también la negativa de Cuba de extraditar a los cabecillas de la guerrilla del ELN, serán algunos de los temas principales sobre la mesa. Por eso vamos en directo a Bogotá con nuestra enviada especial a Colombia, Andrea Bernal. Andrea, buen día. Carlos Eduardo, muy buenos días, bien lo dice usted, 8:01 de la mañana, transmitimos desde Bogotá, Colombia, desde un lugar muy simbólico para los colombianos. Hace un año aquí en esta escuela de cadetes, la escuela de cadetes Paula de Santander, el ELN puso una bomba y mató a 22 cadetes, hombres y mujeres, de algunas y varias nacionalidades también colombianos, y en cierto punto se está poniendo como énfasis, y usted lo dice bien, esta lucha contra el terrorismo. Es la tercera reunión, la primera se hizo en Washington, la segunda en Buenos Aires, y Bogotá acoge esta tercera reunión hemisférica contra la lucha contra el terrorismo. ¿Quiénes están? 20 países, entre los que consta Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, también está El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití. Están España, Israel y Venezuela, que son observadores de este evento. Usted lo ha dicho bien, las reuniones importantes van a darse en unos 20 minutos aproximadamente, una declaración conjunta entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado, Mike Pompeo. A las 8:30 de la mañana, hora de Colombia, está programado eso, y realmente la agenda se abre a las 9:30 con una ofrenda floral que se dará tributo a esos 22 cadetes caídos, asesinados por este terrorismo, por esta bomba que puso el ELN hace un año atrás. La agenda del secretario de Estado, Mike Pompeo, será de esta manera. El escenario, Bogotá. Los protagonistas, Mike Pompeo e Iván Duque. El tema, lucha contra el terrorismo. Es una cita de vital relevancia para la agenda internacional de Colombia en medio de la tercera cumbre de la lucha contra el terrorismo, donde el secretario de Estado de Estados Unidos expondrá 3 preocupaciones que conoció Noticias RCN. La primera tiene que ver con la presencia del ELN y las disidencias de las FARC en territorio venezolano. Pompeo hará énfasis en información de inteligencia estadounidense sobre la presencia también de integrantes del grupo terrorista libanés Hezbollah en la frontera colombo-venezolana. La segunda preocupación es puntualmente el accionar del ELN cuando se cumple un año del atentado con carro bomba que le quitó la vida a 22 cadetes. El alto funcionario estadounidense y el presidente Iván Duque hablarán de la negativa del gobierno cubano con las solicitudes de extradición de varios jefes del ELN que se encuentran en la isla. Recientemente, Estados Unidos anunció que evaluaba volver a incluir a Cuba en la lista de países que auspician el terrorismo, lista de la que fue retirada en el año 2015. El tercer punto es los cultivos ilícitos, como motor de la violencia en Colombia. Se hablará de la inversión de $5.000 millones que anunció el gobierno estadounidense para proyectos de sustitución y desarrollo de las comunidades. Sin duda la sorpresa la da el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que ayer, de sorpresa, valga la redundancia, llegó a Colombia. Y el presidente Iván Duque lo recibió el día de ayer, y hoy la reunión sin duda también estará centrada en ese encuentro que tendrá el secretario de Estado Mike Pompeo y el presidente interino Juan Guaidó. ¿De qué van a hablar? ¿Qué tema van a tratar? ¿Cuál es la nueva estrategia? Muchos hablan de replantearse la estrategia que tiene Estados Unidos frente al régimen venezolano. Esto fue lo que dijo Pompeo frente a esta reunión con Juan Guaidó. Es un líder debidamente elegido en Venezuela. Espero tener una reunión con él. Nuestra misión en Venezuela no ha cambiado. Estamos convencidos de que el pueblo venezolano merece un 2020 mejor que el 2019. Maduro ha sido destructivo.
Además de un llamado esta mañana vía Twitter del secretario de Estado a los países, sobre todo de la región, a catalogar a Hezbollah como grupo terrorista. Orlando Hernández, el presidente de Honduras, también vía tweet dijo que apoyaba esto y que era uno de los primeros países en decir que Hezbollah es un grupo terrorista. Veremos qué otras posiciones adoptarán los 20 países que están hoy en esta tercera cumbre hemisférica de la lucha contra el terrorismo. Apenas tengamos más información de las reuniones que se vayan dando, de esta declaración que harán en breves minutos el presidente de Colombia, Iván Duque, el secretario de Estado, Mike Pompeo, volveremos con ustedes cuando la información lo amerite. Carlos Eduardo, un abrazo. Una muy buena mañana para ti, Andrea Bernal, nuestra enviada especial a Colombia. Gracias. Como lo comentaba Andrea, precisamente el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a través de su cuenta en Twitter había anunciado, ya lo hacía el comentario Andrea Bernal, que su país, su gobierno va a declarar a Hezbollah como una organización terrorista. Decía que ese anuncio se haría oficial el día de hoy, precisamente en esta cumbre de la que Andrea hace la cobertura. Vamos a escuchar el mensaje que enviaba el presidente Juan Orlando Hernández a través de su cuenta en Twitter. Mañana, coincidiendo con la tercera conferencia ministerial contra el terrorismo del hemisferio occidental, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras designará a Hezbollah como una organización terrorista. Y este domingo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque. Guaidó fue recibido con honores militares en el Palacio de Nariño, como lo ven en pantalla, que es la sede de gobierno, está ubicada en Bogotá. Fue un encuentro distensionado en el que se vio a ambos líderes sin corbata. Por ejemplo, en la reunión a puerta cerrada participaron la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, la canciller Claudia Blum y la jefe de gabinete María Paula Correa. Esta es la segunda vez desde febrero del año pasado que Guaidó desafía al régimen de Nicolás Maduro, que a través, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia, que responde a los intereses de Maduro, le ha prohibido salir del país. Vamos a saludar a esta hora en Bogotá, Colombia. Carlos Chacón es el magíster en Seguridad y Defensa. Un gusto, bienvenido a la mañana de NTN 24. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Carlos, para usted, ¿cuál es la principal amenaza terrorista para la región? Pues indudablemente las organizaciones terroristas que operan en la región. Desde luego, como ustedes lo han señalado en su informe, Hezbollah es una de las principales organizaciones a través de la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah, que es desde donde coordinan todas sus operaciones con otras redes criminales. Pero sin lugar a dudas también tenemos organizaciones en Colombia de origen terrorista, de naturaleza terrorista, que además son organizaciones de crimen organizado transnacional, muy similar a lo que sucede con Hezbollah. La principal amenaza son las redes criminales, de las cuales participan estructuras como el ELN, las disidencias de la FARC, los carteles mexicanos que operan en Colombia, las nuevas estructuras criminales que han surgido en torno al negocio del narcotráfico y desde luego Hezbollah como un gran articulador en América Latina y como el brazo armado de Irán en la región. Usted describe muy bien las relaciones económicas, de alguna manera las podemos llamar así, de Hezbollah en la región. Son con cárteles del narcotráfico, por supuesto, y de allí vendría el financiamiento. Pero en cuanto a lo político, ¿cuáles son las afinidades que tiene Hezbollah en la región? Se dice mucho que tienen el apoyo, en este caso, del régimen de Venezuela, de Nicolás Maduro. Desde luego lo ha tenido. Se volvió un santuario Venezuela y el régimen de Chávez permitió que Hezbollah se instalara en Venezuela y desde allí coordinara todas sus operaciones. Ustedes saben que Hezbollah, además de una organización de carácter o de naturaleza terrorista, es una organización de crimen organizado transnacional. Y en Venezuela crearon un centro de operaciones logístico que les permite no solamente llevar a cabo todas sus operaciones de crimen transnacional, como el narcotráfico y el lavado de activos, sino además también todo el tema de identidades falsas, que como distintos informes, uno de ellos de Joseph Humire del Center for a Security Free Society en Washington, puso de relieve cómo desde Venezuela se utilizaba el gobierno para traer activistas de Hezbollah y miembros de esa milicia, todos con vínculos con esa organización terrorista. Carlos, hay quienes aseguran que la lucha actualmente contra el terrorismo ha sido tímida y sobre todo de este lado del mundo, precisamente por aquello de el respeto a la soberanía de los países. ¿Cuál es tu evaluación? Pues una organización de esta naturaleza, como ya hemos señalado, Hezbollah tiene operaciones en todo el mundo, es tal vez la organización terrorista más grande del mundo y es una organización que tiene mucha incidencia en distintos países. No se olviden que operaba o opera todavía en la triple frontera, que ha operado en el caso colombiano aquí en Colombia
En el 2017 se deportó a Abdallah Ramel, quien tenía negocios ilícitos y exportaba cocaína, y su conexión era Samuel Salman El Reda, quien, entre otras cosas, fue el responsable del atentado de la AMIA 1994 en Argentina. Desde luego, es importante que los países de América Latina designen a Hezbollah como una organización terrorista y además como una organización de crimen organizado transnacional. Estas dos designaciones son importantes, están en mora los países de hacerlo, están en mora los países de tener en cuenta esta estructura criminal como un articulador de las estructuras que operan dentro de sus fronteras. Entonces, en este caso no se trata simplemente de un tema de soberanía, se trata de una amenaza a la seguridad nacional y a la defensa nacional, porque estas organizaciones como Hezbollah tienen interés en desestabilizar la región, tienen interés en fortalecer las estructuras criminales que operan dentro de nuestras fronteras. No hay que olvidar que Hezbollah tenía vínculos con las FARC, que mantiene fuertes vínculos con el ELN, y que en el caso de Ayman Yuma, el principal lavador de dinero de Hezbollah, en 2011, luego de una acción del gobierno de Estados Unidos, se demostró que era el principal lavador de dinero de la oficina de Envigado, una de las organizaciones narcoterroristas y criminales en Colombia más fuertes en los últimos años. ¿Qué esperar, Carlos, de este encuentro en Bogotá, esta conferencia precisamente de lucha contra el terrorismo, sobre todo porque la posición de Estados Unidos a través del secretario de Estado Mike Pompeo es muy dura, es de enfrentar la presencia además directamente de Hezbollah en la región? Y así debe ser. Esperamos que el gobierno colombiano también designe a Hezbollah, que se tomen medidas a nivel regional para articular esfuerzos. La cooperación policial, judicial y de inteligencia es fundamental para acabar con esta organización y todo lo que mueven en las regiones, que operan con distintos modos, controlan distintos mercados ilegales, no solamente el lavado de activos y la cocaína, sino además el contrabando. En la triple frontera tenían controlado totalmente el negocio de los cigarrillos de contrabando y de los casinos. Entonces son estructuras que se aprovechan un poco las relaciones de carácter étnico con descendientes de libaneses en América Latina, crean vínculos, utilizan identidades falsas, montan empresas legales para lavar y tapar sus actividades criminales. Entonces tiene que haber un esfuerzo conjunto, fortalecer los canales de cooperación y desde luego de inteligencia para que los países de América Latina entiendan que esta es la principal amenaza de nuestro tiempo y que es una estructura que además no opera per se, sino que es el brazo armado de Irán en la región. Quiero agradecer a Carlos Chacón, es magíster en Seguridad y Defensa, por compartir estos minutos con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Feliz mañana para usted. A ustedes muchísimas gracias. Bien, el candidato del Movimiento del Socialismo Más en Bolivia, que es el partido del expresidente Evo Morales, ya fue seleccionado. El exmandatario anunció a Luis Arce, su exministro de Finanzas, como su abanderado para representar al MAS e intentar recuperar el poder en las elecciones del próximo 3 de mayo. La decisión fue revelada durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, donde Evo Morales permanece refugiado desde el pasado 12 de diciembre, luego de presentar su renuncia como jefe de Estado en medio de denuncias de fraude en los comicios de octubre pasado. El ex canciller boliviano David Choquehuanca será el compañero de fórmula de Arce. El candidato a presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. Hermanas y hermanos, quiero informarles que nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquehuanca. El nuevo y misterioso coronavirus se propaga a 4 países más desde China. Corea del Sur confirmó el primer caso en un visitante chino. Este mes ya habían registrado 2 casos en Tailandia y 1 más en Japón. Además, por primera vez hay 3 reportes en las populosas ciudades de Beijing y Shenzhen o Shenzhen, fuera de la región central china, en donde la extraña cepa fue descubierta en diciembre pasado. Ya son 139 los casos reportados en el gigante asiático.
A las 8 de la mañana del 20 de enero, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea confirmó a un paciente diagnosticado con la nueva infección por coronavirus de Wuhan en China. El paciente confirmado está en la fase de cuarentena y no hay exposición comunitaria. Los que han estado en contacto, incluidos los pasajeros y la tripulación del avión, están siendo investigados. A esta hora los periodistas de NTN 24 en Estados Unidos tienen la agenda de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Escala el tono de la confrontación entre la Policía Migratoria de los Estados Unidos, hablamos de ICE, y el gobierno de la ciudad de Nueva York. Para el reporte y la ampliación de esta noticia, nuestro periodista en la Gran Manzana en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buen día. Hola, feliz inicio de semana para todos. Detrás de este conflicto está la decisión del gobierno de la ciudad de Nueva York de considerarse una ciudad santuario o defensora de las comunidades inmigrantes, en particular aquellos que no tienen papeles. En este contexto, la Policía Migratoria de los Estados Unidos requirió al gobierno local de la Gran Manzana que entregara información sobre 4 personas que han cometido una serie de delitos, pero que bajo las legislaciones locales ya fueron procesadas por la justicia local, de manera tal que regresaron a la libertad. Una determinación que causó la molestia de la Policía Migratoria, que deseaba deportar a estos 4 inmigrantes, en particular uno de ellos que resultó acusado por el abuso y homicidio de una mujer de 92 años. Esa persona incluso todavía sigue siendo investigada, pero a la luz de la decisión del gobierno de la ciudad de Nueva York de no entregar la información de estas personas para que fueran deportadas, allí se emitió una declaración en donde se le acusa a el gobierno neoyorquino de favorecer a personas que son consideradas como un riesgo para la seguridad local. A raíz de esta circunstancia, el gobierno de la Gran Manzana asegura que seguirá implementando sus políticas migratorias defensoras de los inmigrantes. La organización moralmente en bancarrota, que desgarra familias y pone a niños inocentes en jaulas, tiene cero derecho a decirnos cómo mantener nuestra ciudad segura. El Departamento de Policía de Nueva York ha llevado el crimen a niveles mínimos en la ciudad y lo ha hecho trabajando con nuestras comunidades de inmigrantes. Así como se han presentado estas órdenes a la ciudad de Nueva York, la Policía Migratoria ICE también ha entregado este tipo de órdenes para que se les conceda la información de los inmigrantes indocumentados a otras 4 localidades alrededor del país. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Una buena mañana para nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. De Nueva York vamos a la Florida porque la policía de Miami-Dade utilizó por primera vez imágenes registradas con drones como evidencia de un caso o un presunto caso de tráfico de drogas. Para la ampliación de esta información está en pantalla ya nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los agentes antinarcóticos del condado Miami-Dade estaban necesitando obtener las pruebas sobre una transacción de venta de cocaína entre el ahora acusado Andrew Scott con un agente encubierto del mismo departamento. En esta ocasión y por primera vez aquí en Miami no se utilizaron imágenes captadas por algún vehículo, por algún automóvil o por algún agente también encubierto. Las imágenes pudieron ser captadas gracias a la tecnología de los drones, en las cuales se ve cómo se realiza la transacción desde el patio del acusado. Es la primera vez que en Miami se logran obtener y ser validadas este tipo de pruebas. Siempre estamos atentos a la utilización de los vehículos aéreos no tripulados. Brindamos apoyo para que esas aeronaves se integren con los sistemas aeroespaciales, tratando de que se hagan de una manera segura. Tenemos un programa de asistencia a los oficiales de la ley y agencias que trabajen directamente con dependencias estatales, locales y federales para manejar cualquier situación de amenaza. Este caso penal se da justo cuando las autoridades a nivel estatal están tratando de aprobar medidas que amplíen la posibilidad de hacer investigaciones con los drones, y cuando a nivel nacional cientos de agencias ya han obtenido este tipo de tecnología que les permite realizar dichas investigaciones. La información
Desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Un buen día para ti, Paola. Gracias. Vamos a hacer la primera pausa para comerciales aquí en la mañana de NTN 24. Y cuando regresemos, incertidumbre para cientos de migrantes de la caravana que inició en Honduras y que en las últimas horas llegó a la frontera entre Guatemala y México. La zona fronteriza fue cerrada temporalmente después de que decenas de migrantes trataron de entrar a la fuerza hacia territorio mexicano. A la pausa, ya regresamos. A esta hora, 8:23 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, hacemos un repaso por otras noticias que también hacen parte de la agenda informativa de este día, 20 de enero. Cientos de personas salieron a protestar a las calles de Ciudad Juárez, en el norte de México, horas después de que se descubriera el cuerpo de la activista local Isabel Cabanillas. Cabanillas había sido reportada como desaparecida por su familia el pasado viernes. La joven de 26 años formaba parte del colectivo Hijas de Nuestra Maquilera Madre, que se dedica a la defensa de los derechos de las mujeres. Las manifestantes marcharon por la ciudad sosteniendo pancartas y cantando consignas exigiendo justicia para Cabanillas y todas las víctimas de la violencia. Incertidumbre para cientos de migrantes de la caravana que inició en Honduras y que en las últimas horas llegó a la frontera entre Guatemala y México. La zona limítrofe fue cerrada temporalmente después de que decenas de migrantes trataron de entrar a la fuerza en territorio mexicano. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ofreció trabajo a estos migrantes con el objetivo de frenar su travesía hacia los Estados Unidos. Donald Trump ha amenazado económicamente a México y a los países de América Central si permiten que grandes cantidades de migrantes lleguen a la frontera de la Unión Americana. El gobierno de Guatemala dice que al menos 4.000 personas han ingresado desde Honduras desde el pasado miércoles, lo que representa una de las mayores oleadas desde que 3 gobiernos centroamericanos firmaron acuerdos con la administración Trump, obligándolos a asumir más responsabilidad de tratar con los migrantes. El cónsul mexicano ha dicho que se va a revisar caso por caso según lo que estén pidiendo y necesitando. Entonces, de esa manera, pues va a ser mucho más tardado. Y se va a dar prioridad a las mujeres y a los niños para ver su situación. Entonces, pues no sabemos cuánto tiempo se vaya a tardar y los migrantes van a seguir llegando. Parece que están agarrando muchos allá en la entrada. Entonces, queremos tener un poquito de paciencia y esperar todas las personas que vienen también en camino. Si no, pues a la espera, porque como le digo, si solo cruzamos por cruzar, entonces nos van a agarrar y todo el sacrificio que hemos tenido en todo el camino sería en vano. 2 tiroteos se registraron este domingo en la noche en los estados de Missouri y Texas. En los Estados Unidos, los 2 casos ocurrieron en centros nocturnos. En el caso de Missouri, fue en un bar de Kansas City. Un hombre armado disparó contra varias personas que hacían fila para ingresar al establecimiento. 2 personas, incluido el agresor, murieron. 15 más resultaron heridas. Por su parte, en Texas, el ataque armado ocurrió en la ciudad de San Antonio. En el interior de un club nocturno se registró una discusión que terminó en un tiroteo. 2 personas se perdieron la vida y 5 más resultaron heridas. Y 2 policías en Hawái fueron baleados por un asaltante que se dio a la fuga en un vecindario cerca a la concurrida playa. Medios locales aseguraron, citando fuentes policiales, que los 2 agentes de Honolulu murieron. Testigos vieron a una mujer policía ser trasladada inconsciente del lugar de la escena. Durante el incidente, un incendio arrasó una vivienda en el vecindario y se extendió a otras casas cercanas a la zona. Permaneció acordonada el domingo. Y el precandidato presidencial demócrata Michael Bloomberg prometió reducir la brecha de riqueza entre los estadounidenses negros y blancos. El magnate propuso impulsar la adquisición de viviendas y empresas para los ciudadanos afroamericanos. Además, aseguró que de llegar a la presidencia llevaría a cabo un programa de $70.000 millones para combatir la pobreza en los vecindarios más desfavorecidos del país.
No se revierten cientos de años de robo y explotación con algún intento moderno de legislar la igualdad de derechos, especialmente cuando esos derechos son socavados rutinariamente por el racismo y la desigualdad que todavía existe. A menudo digo que mi historia solo habría sido posible en Estados Unidos y creo que eso es cierto, pero también sé que mi historia habría resultado muy diferente si yo hubiera sido negro y que más estadounidenses negros de mi generación habrían terminado con mucha más riqueza si hubieran sido blancos. Han tenido que luchar para superar grandes dificultades porque sus familias empezaron más atrás y fueron excluidas de tener oportunidades. Hay indignación en Puerto Rico. Hallaron ayuda humanitaria sin utilizar en un almacén de la ciudad de Ponce. El hallazgo provocó que ciudadanos enfurecidos e indignados ocuparan las bodegas del sistema de atención de desastres y las repartieran entre los damnificados de los recientes terremotos. Algunos de los suministros habían sido enviados después de que el huracán María devastara la isla en septiembre de 2017. Ante este escándalo, la gobernadora Wanda Vázquez destituyó a los secretarios de Familia, de Vivienda, así como al responsable del manejo de las emergencias. El gobierno de Canadá renovó su pedido a Irán para que la República Islámica entregue rápidamente a Francia o Ucrania las cajas negras del avión comercial ucraniano que las fuerzas de Teherán derribaron accidentalmente el pasado 8 de enero en medio de las tensiones con Estados Unidos. El canciller de Justin Trudeau dijo que se había reunido el viernes en Omán con su homólogo iraní y que ambos conversaron sobre el asunto. En el siniestro aéreo murieron los 176 ocupantes de la aeronave, incluyendo 57 canadienses. Y le escribí esta mañana a mi contraparte iraní para recalcar nuevamente el deseo de Canadá, el deseo del grupo de coordinación y creo que el deseo de la comunidad internacional que las cajas negras se envíen a donde debe ser, ya sea Ucrania o Francia que se ha ofrecido, para asegurarse de que tengamos la experiencia técnica adecuada cuando se abran y que se haga de una manera muy transparente. Entre 150 y 200 soldados canadienses se han desplazado hasta la provincia de Terranova y Labrador para ayudar a limpiar la zona que fue azotada por una tormenta de nieve masiva. Las Fuerzas Armadas también proporcionarán 2 aviones de transporte y al menos 2 helicópteros. La tormenta arrojó hasta 76 centímetros de nieve en St. John's, la capital de Terranova. Muchas carreteras principales están totalmente intransitables. Vamos a Asia. Esta madrugada la tierra se sacudió en China. Un sismo de magnitud 6.4 azotó el occidente del país. El movimiento telúrico dejó 3 heridos, además de cuantiosos daños materiales. Varias carreteras se quedaron bloqueadas por la presencia de escombros. En varias áreas no hay servicio de energía. Masivas protestas en Irak. Manifestantes que bloqueaban importantes vías de Bagdad, la capital, se enfrentaron con la fuerza pública. Las autoridades trataron de dispersarlos con chorros de agua y gases lacrimógenos. Los participantes de las manifestaciones exigen al primer ministro nombrar un nuevo gobierno. Al menos 450 personas han sido detenidas. Y el presidente del Líbano, Michel Aoun, convocó una reunión de seguridad tras las intensas protestas registradas durante el fin de semana. El mandatario discutirá la situación para hacer frente a la crisis social que estalló el pasado 17 de octubre. Al menos 400 personas resultaron heridas en los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Gran parte de la ciudadanía ha expresado su rechazo a una clase política señalada de corrupción. Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron unos de los grandes protagonistas de la noche durante la ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Actores del 2020. El actor fue captado viendo en un televisor del teatro el momento en el que su ex esposa Jennifer Aniston era premiada, una escena que quedó grabada en redes sociales y de inmediato se hizo viral. Posteriormente, ambos se encontraron detrás del escenario donde compartieron instantes y se felicitaron por los galardones obtenidos durante la gala.
Emotivo mensaje del príncipe Harry. El duque de Sussex dijo estar triste por la decisión tomada con su esposa Meghan de renunciar a sus títulos nobiliarios como parte de su acuerdo de separación de la familia real británica. Sin embargo, aseguró que no tenían otra opción que dar un paso a un lado. En un discurso ofrecido en un evento social señaló que respeta a su abuela y al resto de la familia, pero calificó este cambio de vida como un acto de fe. What I want to make clear is we're not walking away, and we certainly aren't walking away from you. Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible. I've accepted this, knowing that it doesn't change who I am or how committed I am. But I hope that helps you understand what it had come to, that I would step my family back from all I have ever known, to take a step forward into what I hope can be a more peaceful life. El presidente interino de Venezuela lo hizo otra vez, volvió a desafiar al régimen de Nicolás Maduro a pesar de la prohibición de salida del país que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia que responde a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Guaidó viajó a Bogotá para reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y también con el presidente de Colombia, Iván Duque. Vamos a esta hora a Caracas. Allí está nuestro periodista Luis Laya. Luis, allí te veo en pantalla. Buen día, buena mañana. ¿Qué reacciones hay a esta hora en Caracas sobre esta acción de Juan Guaidó? Salió del país a pesar de las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia. Hola, muy buen día, Carlos, y todos quienes sintonizan a esta hora NTN 24. Efectivamente, a pesar de la restricción para la salida del país que pesa sobre Juan Guaidó, según el Tribunal Supremo de Justicia que responde a los intereses de Nicolás Maduro, él logró salir este domingo. Anunció que había llegado a Colombia para reunirse con Iván Duque, con quien compartió algunas fotos y videos horas después. Esta gira internacional que iniciaría Juan Guaidó, se desconoce qué países visitaría además de Colombia, si es que hay alguno más. No se ha hecho pública una agenda, pues por motivos de seguridad, según ha indicado desde su equipo. Señalan que el día de hoy pudiese el propio Juan Guaidó desde Colombia anunciar algunas otras acciones que tomará más allá de esta cumbre de antiterrorismo que realizarán en Bogotá y que reunirá al presidente interino venezolano con mandatarios de varios países de la región, entre ellos líderes del alto gobierno estadounidense, como bien lo mencionabas. Es una oportunidad en la que, si bien se desconoce un poco los objetivos reales de esta gira, no han sido anunciados ni desde la Asamblea Nacional ni desde el gobierno interino, pues se sospecha que pudiese ser a raíz de los recientes acontecimientos que han sucedido en torno a la Asamblea Nacional, conversar con la comunidad internacional para ver qué medidas se pueden tomar hacia Venezuela. Recordemos que las sanciones han venido incrementando su número, han venido incrementando también a quienes han ido afectando, pero no han logrado quizás el cometido con las que habían sido planteadas, que era un cerco económico y financiero al régimen de Nicolás Maduro. Por eso, desde varios sectores de la oposición venezolana o desde el área democrática venezolana, que han tenido discrepancias con Juan Guaidó, han reiterado al conocerse esta visita a través de redes sociales. Me refiero al Partido 20 Venezuela y también a personas ligadas o afines a su forma de pensar, a la forma de pensar del Partido Somos Venezuela y del Movimiento Somos Venezuela, encabezados por María Corina Machado. Han comenzado a hacer exigencias a través de las redes sociales, como que se hable sobre una posible acción de uso de la fuerza hacia Venezuela, sobre la activación o sobre la continuidad al mecanismo del TIAR que ya había sido activado por el Parlamento venezolano, y pues estas han sido las exigencias de momento que se han conocido a través de las redes sociales. También un poco la exigencia o mejor dicho, la expectativa a ver qué va a ocurrir cuando Juan Guaidó decida regresar al país. Recordemos que la vez anterior que salió, él regresó por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y le fue permitido el paso sin ningún tipo de problema, más allá de las amenazas de que podía ser detenido. En esta oportunidad, nuevamente ha salido por los caminos verdes, como se dice acá en Venezuela, por alguna trocha o por algún puente con poca vigilancia hacia Colombia, y se desconoce
cómo pudiese regresar, y nosotros por supuesto vamos a estar muy atentos tanto a lo que ocurre con la Asamblea Nacional esta semana, a ver si se puede conocer un poco más de los objetivos de esta gira, y también con lo que puede ocurrir al regreso de Juan Guaidó. Es la información que tenemos desde la ciudad de Caracas y volvemos al estudio. Que tengan muy feliz día. Igualmente para ti, Luis, un abrazo. Aumentan los casos de xenofobia contra venezolanos en Ecuador. Así lo denuncian organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en ese país, quienes insisten en que los incidentes relacionados con discriminación son cada vez más comunes. Los indocumentados aseguran sentir temor a ser agredidos simplemente por su nacionalidad. La Fiscalía ecuatoriana advierte que existe un discurso de odio ante la llegada masiva de venezolanos, por lo que insta a las autoridades a ser responsables en sus declaraciones para evitar promover acciones violentas. Vamos a saludar a esta hora en Quito, Ecuador, a Daniel Regalado, es el presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador y está en pantalla. Un gusto, bienvenido a NTN 24. Buenos días, Carlos, gracias. Es un gusto. Daniel, esta preocupación, la Fiscalía manifiesta preocupación porque existe un discurso de odio ante la llegada masiva de venezolanos. ¿De dónde sale ese discurso de odio? ¿De la gente o de las autoridades? Mira, tenemos, no vamos a hablar de funcionarios o de particulares, hablamos de toda la población ecuatoriana. Hay un sector muy malicioso que utiliza las redes sociales, los canales informativos a nivel nacional para generar odio. Y se está generando una oleada de ataques hacia niños, niñas, adolescentes, adultos, personas discapacitadas o adultos mayores, que realmente es preocupante para nuestra población. Ahora, se ha presentado, por ejemplo, que en escuelas, en centros educativos, también los niños de alguna manera intentan agredir verbalmente a los niños venezolanos. ¿Perdón? Quería preguntarse si este tipo de casos de xenofobia también se presenta en centros educativos, entre niños ecuatorianos y niños venezolanos. Sí, se ha presentado bastante. De hecho, hoy voy a atender a una familia donde la mamá está siendo atacada por otro representante y su hijo está expuesto a maltratos de parte de tanto de esa representante xenofóbica como los integrantes de su familia, por solamente ser venezolana, ella da una opinión con respecto a lo que sería un deber escolar. Entonces, se está saliendo de las manos de parte de la comunicación que tiene que haber entre ciudadanos, entre lo que son instituciones públicas y privadas, con respecto a lo que es el trato humano hacia una persona sin distingo de nacionalidad. Daniel, ante la multiplicación, porque así lo entiendo, de denuncias de casos de xenofobia en Ecuador en contra de venezolanos, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dicen los ministros? ¿Qué dicen los directores de las diferentes instituciones del país sobre este punto? Bien, las instituciones públicas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, ellos se apegan a lo que dice la Constitución, donde debe haber un respeto, una aceptación y, por supuesto, el cuidado de la integridad de cualquier ciudadano, sea cual sea su nacionalidad. Lo que pasa es que la realidad es otra. La realidad es donde hay funcionarios que no están sensibilizados y, por supuesto, generan un ataque psicológico, verbal, hasta a nivel de los trámites que tienen que realizar los ciudadanos venezolanos aquí en Ecuador, silenciosamente. Entonces, eso genera que nosotros creemos una red por supuesto, informativa para que dónde acudir, dónde ser atendido para denunciar estos casos, pero el maltrato y el miedo, el terror que tiene este ciudadano migrante que viene a desconocimiento de todo lo que es la cultura y las leyes en Ecuador, le da terror y no hace la mayoría de las denuncias. Estamos trabajando en eso, pero realmente el gobierno nacional está de acuerdo en que tiene que haber un respeto para los ciudadanos venezolanos en el caso de la xenofobia. Pero la realidad es otra en la calle. De mismos funcionarios, tanto policiales como en el tema migratorio, está saliéndose de las manos. Fíjate, Daniel, yo en alguna oportunidad como periodista abordé este tema también, pero en Perú
y recuerdo muy bien que el dirigente político venezolano Vilca Fernández, que está muy vinculado, por supuesto, está exiliado en Perú, está muy vinculado con la comunidad venezolana en Perú, me decía que los medios de comunicación también de alguna manera contribuían al clima de violencia que se vivía en Perú. Claro, en Perú se presentaron robos, bandas criminales venezolanas que se fueron a vivir a Perú, incluso bandas criminales que en Venezuela apoyaban al régimen de Nicolás Maduro y allá fueron capturados. ¿Cuál es el caso del Ecuador? ¿Cómo se comportan los medios de comunicación en Ecuador con respecto a la población venezolana que ha buscado rehacer su vida allí en Ecuador? Bien, si bien o mal hemos tenido un gran apoyo de los medios de comunicación, en algunos casos un seguimiento objetivo con respecto a la situación de los venezolanos, quiénes somos, qué estamos haciendo, por qué estamos aquí. Pero hay una cantidad de comunicadores sociales, de reporteros o simplemente canales que se encargan de hacer una historia amarillista, colocando lo peor que puede hacer o que puede hacer un solo individuo con respecto a una comunidad. Entonces eso genera una matriz de odio, de xenofobia, de maltrato, de persecución hacia nuestra comunidad, donde nosotros como asociación civil le hemos dado las pautas para que conozcan la realidad del emprendedor, del empresario, del que está generando ingresos brutos al país, y se hace oídos sordos por utilizar nada más el amarillismo. Eso es preocupante en un canal de televisión. Ahora, en medio de este ambiente de tensión, por supuesto, se presentan casos de persecución, de acoso de ciudadanos contra otros, hablo de ecuatorianos contra venezolanos. ¿Han comenzado a salir los venezolanos, han comenzado a abandonar ese proyecto de vida que se habían imaginado y pensado hacer en Ecuador? Sí, están retirándose de Ecuador por miedo. A partir del paro del mes de octubre, la xenofobia aumentó bastante, han huido. Lamentándolo mucho, hay que decir esa palabra, huir del país que ellos pensaban que iban a tener una residencia segura, consona a su realidad, y en este momento han salido del país. Muchos se han devuelto a Venezuela por la misma situación económica y las mismas situaciones de derechos que ellos han tenido vulnerados. Y nada, han buscado otras fronteras para poder salir. Tengo el caso de Guayaquil, donde una familia fue prácticamente torturada psicológicamente y tuvieron que huir a Estados Unidos a reunificarse con su otra familia porque realmente en Ecuador no podían estar. Daniel, quiero que hablemos finalmente del trabajo que tú haces desde la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. ¿Cómo ayudas a esos venezolanos que hoy se sienten muy mal y que además están siendo incluso atacados en Ecuador? Daniel, ¿me escuchas? Daniel. Bien, parece que hemos perdido la comunicación con Daniel Regalado, es el presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. Atiende a venezolanos que han buscado rehacer sus vidas producto de la crisis política y social y económica en Venezuela, en Ecuador, pero que están viviendo una ola de ataques de xenofobia que se está presentando en varias ciudades de Ecuador. Es una noticia que ha venido sonando, por supuesto, en medios ecuatorianos, también en el resto del mundo. Vamos a cambiar de tema. Un museo de la ciudad alemana de Bonn expone el trabajo de uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas. Se trata de Martin Kippenberger. Para hablar de este tema, conectamos con María Luz Moraleda, es reportera de nuestro canal aliado La Deutsche Welle. Buenos días, María Luz, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles. Buenos días. En la Bundeskunsthalle de Bonn se pueden ver alrededor de unas 350 obras de arte del artista. Por ejemplo, una imagen de Kippenberger con un cartel al cuello que dice «Por favor, no me envíen a casa», o los sapos crucificados con una jarra de cerveza en la mano que el propio Papa Benedicto calificó después de blasfemia. También jugó mucho con la iconografía comunista de la Alemania del Este y confrontó la Alemania de posguerra con títulos polémicos como Heil Hitler, fascistas. Se reía de todos y hasta de sí mismo. Por ejemplo, su mamá murió en un accidente de tráfico cuando un camión cargado de palets de madera se desprendió sobre su auto y él realizó después una instalación
con pilas de palets bajo el nombre Centros de Descanso para Madres en Recuperación. Y es que este artista alemán fue a contracorriente de los movimientos artísticos que fueron surgiendo desde finales de los 60 hasta los 90. En su pintura mezcló desde el expresionismo abstracto hasta el arte pop y el realismo socialista. Supo tratar con gran inteligencia e ironía los opuestos, lo heroico con lo banal, el gran arte con la vida cotidiana, el mito y la realidad. Para ello utilizaba todos los medios posibles para expresarse: la pintura, la fotografía, la escultura, el video y hasta una banda de música punk. En sus obras criticó con sarcasmo el capitalismo, el consumismo, la religión y hasta a los propios artistas del momento. Su corta e intensa vida de excesos, drogas y alcohol también fueron plasmados hasta el límite en su arte. Murió muy joven, a los 44 años, y como a muchos artistas les pasa, desde su muerte hasta ahora ha sido cada vez más valorado y reconocido. En vida fue un artista controvertido, eso sí, que no conocía ningún tabú, rey de la performance y que hasta se veía a sí mismo como un actor-artista. En definitiva, si quieren ver las obras más destacadas de este excéntrico artista y para el que nada era demasiado privado, tienen hasta el próximo 16 de febrero. Desde el canal internacional de W Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda. María Luz, gracias por ese reporte. Veamos ahora lo que es y será noticia este lunes 20 de enero del 2020. En los próximos minutos se instalará en Bogotá, la capital de Colombia, la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. Entre los asistentes está el secretario de Estado Mike Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense mantendrá un encuentro con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La presencia de Hezbollah en la frontera entre Colombia y Venezuela y la negativa de Cuba de extraditar a los cabecillas de la guerrilla del ELN serán algunos de los temas sobre la mesa en esta reunión. Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció en su cuenta de Twitter que su país declarará al grupo islámico libanés Hezbollah como organización terrorista. Expresó que el anuncio tendrá lugar este lunes en la conferencia ministerial en contra de la lucha contra el terrorismo. Mañana, coincidiendo con la tercera conferencia ministerial contra el terrorismo del hemisferio occidental, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras designará a Hezbollah como una organización terrorista. Y el Movimiento al Socialismo de Bolivia, el partido del expresidente Evo Morales, tiene candidato a la presidencia. El exmandatario anunció a Luis Arce, su exministro de Finanzas, como su abanderado para representar al MAS e intentar recuperar el poder en las elecciones del próximo 3 de mayo. La decisión fue revelada durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, donde Morales permanece refugiado desde el 12 de diciembre, luego de presentar su renuncia como jefe de Estado en medio de denuncias de fraude en los comicios de octubre pasado. El ex canciller boliviano David Choquehuanca será el compañero de fórmula de Arce. El candidato a presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. Hermanas y hermanos, quiero informarles que nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquehuanca. El nuevo y misterioso coronavirus se propaga a un cuarto país desde China. Corea del Sur confirmó el primer caso en un visitante chino. Este mes ya se habían registrado 2 casos en Tailandia y uno más en Japón. Además, por primera vez hay 13 reportes en las populosas ciudades de Beijing y Shenzhen, fuera de la región central china, en donde la extraña cepa fue descubierta en diciembre pasado. Ya son 139 los casos reportados en el gigante asiático. A las 8 de la mañana del 20 de enero, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea confirmó a un paciente diagnosticado con la nueva infección por coronavirus de Wuhan en China. El paciente confirmado está en la fase de cuarentena y no hay exposición comunitaria. Los que han estado en contacto, incluidos los pasajeros y la tripulación del avión, están siendo investigados.
Cientos de personas salieron a protestar a las calles de Ciudad Juárez, en el norte de México, horas después de que se descubriera el cuerpo de la activista local Isabel Cabanillas. Cabanillas había sido reportada como desaparecida por su familia el pasado viernes. La joven de 26 años formaba parte del colectivo Hijas de Nuestra Maquilera Madre, que se dedica a la defensa de los derechos de las mujeres. Los manifestantes se marcharon por la ciudad sosteniendo pancartas y cantando consignas exigiendo justicia para Cabanillas y todas las víctimas de violencia. Incertidumbre para cientos de migrantes de la caravana que inició en Honduras y que en las últimas horas llegó a la frontera entre Guatemala y México. La zona compartida fue cerrada temporalmente después de que decenas de migrantes trataron de entrar a la fuerza en territorio mexicano. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ofreció trabajo a estos migrantes con el objetivo de frenar su flujo hacia los Estados Unidos. Donald Trump ha amenazado económicamente a México y a los países de América Central si permiten que grandes cantidades de migrantes lleguen a la frontera de la Unión Americana. El gobierno de Guatemala dice que al menos 4.000 personas han ingresado desde Honduras desde el pasado miércoles, lo que representa una de las mayores oleadas desde que 3 gobiernos centroamericanos firmaron acuerdos con la administración Trump, obligándolos a asumir más responsabilidad de tratar con los migrantes. El cónsul mexicano ha dicho que se va a revisar caso por caso según lo que estén pidiendo y necesitando. Entonces, de esa manera, pues va a ser mucho más tardado. Y se va a dar prioridad a las mujeres y a los niños para ver su situación. Entonces, pues no sabemos cuánto tiempo se vaya a tardar y los migrantes van a seguir llegando. Parece que están agarrando muchos allá en la entrada. Entonces, queremos tener un poquito de paciencia y esperar todas las personas que vienen también en camino. Si no, pues a la espera, porque como le digo, si solo cruzamos por cruzar, entonces nos van a agarrar y todo el sacrificio que hemos tenido en todo el camino sería en vano. 2 tiroteos se registraron el domingo en la noche en los Estados Unidos, exactamente en los estados de Missouri y Texas. Los 2 casos ocurrieron en centros nocturnos. El caso de Missouri fue en un bar de Kansas City. Un hombre armado disparó contra varias personas que hacían fila para ingresar al establecimiento. 2 personas, incluido el agresor, murieron. 15 más resultaron heridas. Por su parte, en Texas, el ataque armado ocurrió en la ciudad de San Antonio. En el interior de un club nocturno se registró una discusión que terminó en el tiroteo. 2 personas perdieron la vida y 5 más resultaron heridas. Hay indignación en Puerto Rico. Hallaron ayuda humanitaria sin utilizar en un almacén de la ciudad de Ponce. El hallazgo ocasionó que ciudadanos enfurecidos ocuparan las bodegas del sistema de atención de desastres y repartieran la mercancía entre los damnificados de los recientes terremotos. Algunos de los suministros habían sido enviados después de que el huracán María devastara la isla en septiembre de 2017. Ante este escándalo, la gobernadora Wanda Vázquez destituyó a los secretarios de Familia y de Vivienda, así como al responsable del manejo de emergencias. Y el gobierno de Canadá renovó su pedido a Irán para que la República Islámica entregue rápidamente a Francia o Ucrania las cajas negras del avión comercial ucraniano que las fuerzas de Teherán derribaron accidentalmente el pasado 8 de enero en medio de las tensiones con Estados Unidos. El canciller de Justin Trudeau dijo que se había reunido el viernes en Omán con su homólogo iraní y que ambos conversaron sobre este tema. En el siniestro aéreo murieron los 176 ocupantes de la aeronave, incluyendo 57 canadienses. Y le escribí esta mañana a mi contraparte iraní para recalcar nuevamente el deseo de Canadá, el deseo del grupo de coordinación y creo que el deseo de la comunidad internacional que las cajas negras se envíen a donde debe ser, ya sea Ucrania o Francia que se ha ofrecido, para asegurarse de que tengamos la experiencia técnica adecuada cuando se abran y que se haga de una manera muy transparente. Y una gran tormenta de polvo arrasó el centro oeste de Nueva Gales del Sur, en Australia. Los fuertes vientos producidos por tormentas eléctricas causaron el fenómeno que llegó a oscurecer algunas ciudades y pueblos de la zona. En la ciudad de Parques se registraron
ráfagas de viento de hasta 94 kilómetros que generaron nubes de polvo masivas. Una violenta tormenta de granizo azotó a los residentes de Canberra, en Australia. Decenas de personas fueron sorprendidas sobre el mediodía por la fuerza del temporal. En este video se ve la intensidad con la que cayeron las bolas de granizo. Los ciudadanos se vieron obligados a buscar refugio rápidamente para evitar ser impactados. Al menos 2 personas fueron atendidas por lesiones menores. El mal tiempo ocasionó daños a varios autos y también a viviendas. Una poderosa explosión se registró en un oleoducto de Lagos, en el suroccidente de Nigeria. El potente estallido habría sido ocasionado por un incendio. Al menos 3 personas murieron en la emergencia. El fuego se expandió rápidamente por las edificaciones aledañas. Las autoridades informaron que iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del incidente. Decenas de bomberos trabajaron durante la noche para extinguir las llamas. Son las 9:04 de la mañana en Bogotá, Colombia. Tenemos que hacer un nuevo corte para comerciales en la mañana de NTN 24, pero como ven en pantalla, ya todo está listo para esta conferencia de prensa que van a ofrecer el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Hay una cumbre sobre lucha contra el terrorismo a esta hora en la capital colombiana. Estamos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia. A la pausa, ya regresamos. Y la alcaldía de Medellín, en el noroccidente de Colombia, estudia la posibilidad de implementar un nuevo sistema de movilidad amigable con el medio ambiente. Se trata de una aplicación virtual para que los ciudadanos tomen en alquiler por horas o minutos vehículos eléctricos. Según el nuevo alcalde, la herramienta funciona con éxito en Estados Unidos y también en Europa. Convertir a Medellín en una ecociudad, esa es la obsesión del nuevo alcalde y para ello, entre otros proyectos, plantea el alquiler de vehículos eléctricos, herramienta que según sostuvo, funciona con éxito en varias ciudades del mundo. A través de una aplicación, mire dónde hay carros disponibles en parqueaderos, uno va al parqueadero que quiera o cerca a su casa, coge el carro, lo usa por horas y luego lo deja en otro parqueadero de los tantos disponibles que tendría en carro para la ciudad. El mandatario asegura que la idea, que requiere apoyo del sector privado y una previa regulación, beneficiaría al medio ambiente y representaría alivio económico para muchos usuarios. Si solo lo necesita para hacer, por ejemplo, un mercado, usted a través de la aplicación dice lo quiero alquilar de tal hora a tal hora, lo toma, va y hace su mercado en un carro eléctrico, lo devuelve, lo puede dejar en el mismo parqueadero o en otro parqueadero, no le tocó comprar carro. La iniciativa no ha sido lanzada de manera oficial, pero ya algunos ciudadanos la ven con buenos ojos. Es un paso bueno a tomar en sentido de la calidad del aire. Descongestionaría el tráfico en la ciudad de Medellín, que se está viendo pues tan afectado por que precisamente las personas no compran ni uno, sino 2 carros. La alcaldía insistirá en un mayor uso del transporte público como estrategia para reducir los trancones y la contaminación. Bien, 9:24 de la mañana. Vamos a enlazarnos con esta señal en directo. Es el presidente Iván Duque, que recibe hoy esta conferencia ministerial hemisférica en la lucha contra el terrorismo, acompañado hasta ahora en una conferencia de prensa por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Lo escuchamos. Agradecemos todo el apoyo que usted le ha dado a Colombia y de nuevo, como se lo dije esta mañana, recordamos sus 2 visitas el año pasado a la ciudad de Cartagena y a la ciudad de Cúcuta y le reiteramos también nuestra gratitud como un país que ha sido aliado de los Estados Unidos y también agradecer la agenda que tenemos nutrida en diferentes temas. Quiero agradecerle también la presencia a miembros del equipo del Departamento de Estado y quisiera darle a usted la palabra para que haga sus comentarios de su declaración. Después lo haré yo, pero le reitero, secretario Pompeo, nuestro aprecio, nuestra gratitud y el deseo de seguir fortaleciendo la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Adelante, señor secretario.
Gracias, presidente Duque. Es bueno verlo otra vez. Buenos días a todos. Hoy en Estados Unidos es el Día Nacional de Martin Luther King. Felicidades en reconocimiento a este grandioso líder estadounidense. Antes de hablar sobre mi reunión con el presidente, quiero hablar de la trágica pérdida este fin de semana. Como saben, uno de nuestros miembros estadounidenses ha muerto como resultado de un accidente de bote el sábado. Hemos sido notificados y mantenemos el nombre de la víctima por consideraciones. Nosotros también sabemos que otros han sido rescatados de la escena del accidente con heridas menores y otro fue llevado a Estados Unidos para tratamiento. Quiero agradecer al presidente Duque, usted y su equipo y su gobierno. También los ciudadanos de Colombia ofrecieron una gran asistencia durante el curso de las tareas de rescate. Mi equipo les acompaña en su dolor. Vamos a trabajar junto a ustedes que han pasado por esta devastadora pérdida. Regresando a mi reunión con el presidente Duque, siempre es un privilegio venir aquí a Colombia a visitar a amigos apreciados de Estados Unidos. Hemos empezado muy temprano este año. He venido varias veces a Colombia. Este es mi 9º viaje a la región. Es nuestro hogar compartido. Lo que pase aquí en Colombia nos afecta a todos en los Estados Unidos. Como he dicho repetidamente, recientemente en la Organización de Estados Americanos, hace unos días, me alegra ver la cooperación entre las naciones democráticas del hemisferio occidental y que esto está en su nivel máximo. Los ciudadanos están rechazando el autoritarismo y abrazan la libertad. Y es bueno para todos nosotros. Esperamos tener un hemisferio de libertad. La larga amistad entre Estados Unidos y Colombia ha sido clave para esta visión democrática y para su evolución durante estos últimos años. Con el presidente Duque hemos discutido nuestro compromiso, la reafirmación de nuestro compromiso, de nuestros valores compartidos. En el top de la agenda estuvo la crisis humanitaria de Venezuela causada por el régimen de Nicolás Maduro. He visto de primera mano las consecuencias devastadoras de Maduro cuando viajé a Cúcuta hace algunos meses. El mundo debe continuar apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia y acabar con la tiranía venezolana que ha arrojado a millones de venezolanos fuera del país y muchos han entrado a Colombia. Estados Unidos agradece la generosidad del pueblo colombiano, sus maravillosos esfuerzos para recibir a 1,6 millones de refugiados, que en verdad es resaltable y muestra un gran contraste con la miseria en Venezuela causada por Maduro. También me enorgullece lo que hemos hecho juntos el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Bajo el Tratado de Estados Unidos hemos aunado esfuerzos entre 30 países para presionar al régimen de Venezuela y a sus partidarios. Hemos ayudado a Colombia para apoyar a Venezuela a restaurar su Venezuela. El propósito de este viaje es construir bases para el contraterrorismo. Lo hicimos en julio, nos hemos vuelto a reunir esta mañana. Esta cooperación multilateral tiene como objetivo la actividad financiera de grupos iraníes, algo que no hubiera sido posible años atrás. El rol activo de Colombia refleja la gran alianza para combatir el terrorismo y nosotros lo apreciamos y beneficia a todos en la región. Colombia también ha hecho esto a un gran costo. Asistiremos a la ceremonia conmemorativa de los 22 cadetes que murieron en un ataque por terroristas. Ese sufrimiento, esa pérdida no fue en vano. Hemos resuelto seguir trabajando contra el tráfico de drogas y el crimen internacional. Como resultado de esfuerzos agresivos contra narcóticos, el presidente Duque y su administración han rebajado los registros altos de cultivo de coca y sé que podemos hacer progresos. Y finalmente también, Colombia es un campeón en
este hemisferio en materia de libertad. Por su respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, aplaudimos al gobierno colombiano y cómo ha respondido a las protestas el año pasado con profesionalismo, buena planeación, respeto a la dignidad humana, la decencia y la conversación nacional. Estados Unidos valora este apoyo, valora la amistad. Continuaremos priorizando nuestra relación en la región y continuaremos con nuestra sociedad para la libertad de nuestro hemisferio. Gracias, presidente, por esta reunión esta mañana. Gracias, preciado secretario Pompeo. Yo quiero también, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad y nuestras condolencias. Nuestra solidaridad por el incidente que se presentó este fin de semana, accidental, en el que se vieron afectados algunos ciudadanos norteamericanos, y por supuesto expresar también nuestras condolencias por lo que ha sido una búsqueda de varios días de uno de los funcionarios de la embajada. Como usted sabe, tenemos los equipos de la Armada Nacional y todos los equipos locales y servicios de guardacostas haciendo toda la investigación posible y pudiendo llegar a resultados fructíferos en términos de encontrar el cuerpo de la persona que no ha sido encontrado hasta ahora. Usted sabe, secretario Pompeo, que aquí hay solidaridad compartida y el pueblo colombiano lamenta este incidente. En segundo lugar, quiero agradecerle su visita a Colombia y quiero agradecerle su visita a esta escuela, a la Escuela General Santander, a este centro de formación de cadetes de la Policía Nacional, hombres y mujeres jóvenes que han tomado siempre la decisión del camino del bien, de servirle a la comunidad, de servirle al pueblo, de estar dispuestos a dar su vida si es necesario por el prójimo. Su visita hoy la recibimos también como un homenaje a esos 22 ángeles que fueron asesinados cruelmente por el terrorismo, pero que desde el cielo acompañan a nuestro país y claman para que se construya, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo, un concepto de paz con legalidad, donde haya imperio de la ley para sancionar ejemplarmente a quienes acuden a estas prácticas deleznables. Le agradezco su participación en esa ofrenda floral y creo que este encuentro hemisférico de lucha contra el terrorismo es muy importante. Es importante porque son muchos los países de América Latina que estarán presentes hoy, que continúan con los esfuerzos que se iniciaron no solamente en Buenos Aires y en Santiago en la preparatoria, sino en la propia ciudad de Washington, para que tengamos la mejor coordinación posible para enfrentar este flagelo global. Y de nuevo, también debe ser este un encuentro, secretario Pompeo, para que los países de América Latina puedan avanzar en la implementación de todos los instrumentos derivados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relacionados con la lucha contra el terrorismo, haciendo un especial hincapié en la resolución 1373 del año 2001, donde todos condenemos, censuremos, sancionemos y tomemos las acciones necesarias cuando veamos estados patrocinando, protegiendo o permitiendo que en su territorio se adelanten actividades terroristas. Creo que en esta conversación que tuvimos esta mañana pudimos compartir preocupaciones del apoyo que la tiranía y la dictadura de Nicolás Maduro le da a grupos terroristas en su territorio, y sobre ello me referiré en la conferencia. Pero creo que esta reunión, que también tiene países miembros del TIAR, sirve para elevar esas denuncias y elevar esas sanciones, y que la cooperación internacional para enfrentar el flagelo del terrorismo sea cada vez más estricta. Quiero también expresarle, secretario Pompeo, nuestro agradecimiento por la visita que tuvimos la semana pasada del doctor Adam Baylor, quien le reporta a usted y ya está dirigiendo ahora el nuevo instrumento financiero para el desarrollo, que ha sido una evolución de lo que antes era OPIC. Su visita a Colombia fue muy importante porque ahí quedó claro que hay una agenda de apoyo por parte de los Estados Unidos a los planes de desarrollo con enfoque territorial y a la construcción de la paz con legalidad, llevando herramientas financieras y de desarrollo
para mejorar la provisión de bienes públicos en las regiones que han sido altamente golpeadas por la violencia y por la pobreza. Creo que este esfuerzo que se materializó la semana pasada, con ese importante anuncio para los próximos años, reafirma que nosotros estaremos en las regiones con seguridad y justicia, pero al mismo tiempo con la provisión de bienes públicos. Agradecemos muchísimo ese apoyo. Quiero también expresar, como usted lo ha dicho, que el trabajo en la lucha contra las drogas se mantiene, es integral, responde a una política de gobierno y a una política de Estado, donde se combinan una multiplicidad de herramientas. Pero claramente podemos decir que en el año 2019 Colombia llegó a cifras récord de erradicación manual y llegó a cifras récord de incautaciones y llegó a cifras récord de destrucción de laboratorios y de capacidades para esas estructuras criminales. También en el año 2019 avanzamos en programas de desarrollo en regiones que han sido golpeadas por este flagelo. Falta mucho, pero necesitamos todos los días mejorar nuestras capacidades. Y creo que esta alianza de corresponsabilidad, de coordinación, debe seguirse manteniendo para enfrentar uno de los flagelos más grandes para nuestras sociedades. Quiero también, secretario Pompeo, hacer una referencia a lo que es la atención humanitaria de los migrantes en Colombia. El apoyo de los Estados Unidos ha sido importante. Necesitamos movilizar también más recursos de la comunidad internacional para atender a la población migrante, particularmente la que está llegando a nuestro país buscando atención médica o vacunación porque ya no la encuentran en territorio venezolano. Necesitamos también movilizar más esfuerzos de la comunidad internacional para atender problemas de desnutrición de niños que llegan a nuestro país. Por eso es el interés nuestro de en estos días seguir haciendo ese llamado a otros países para que se unan a esta causa. Pero quiero agradecer también especialmente lo que ha sido una coordinación para denunciar los efectos perniciosos de la dictadura de Nicolás Maduro en la peor crisis humanitaria y la peor crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Hoy lo hablábamos, estamos hablando de más de 6 millones de personas que pueden haber dejado Venezuela en los últimos años. Colombia tiene 1.6 millones de migrantes. Sabemos la presión fiscal, social y económica que esto genera, pero tenemos claro que la única manera que eso se podrá resolver es cuando empiece una transición creíble en Venezuela. Y de ahí la importancia de lo que usted y yo conversamos hoy y que hemos hecho público en los últimos días. El llamado urgente a que se adelanten elecciones libres y creíbles en Venezuela y que esas elecciones libres y creíbles tengan también la activación de un plan de recuperación económica y que ahí llegue la confluencia de la comunidad internacional. En eso nos seguimos manteniendo, secretario Pompeo, y haremos ese llamado en todas las instancias regionales. Y quiero también expresar que los avances que hemos tenido en el TIAR para denunciar los atropellos y la connivencia de la dictadura de Venezuela con estructuras criminales debe conducir a que la presión por esa transición política sea la más rápida posible. Reitero que estos temas que hemos abordado hoy son de carácter bilateral, de carácter hemisférico. Pero quiero cerrar diciendo lo siguiente. Este encuentro que tenemos hoy, donde hablamos de la agenda binacional, reafirma el compromiso de dos países para fortalecer su comercio, su inversión, su trabajo mancomunado por la seguridad, por la lucha contra el terrorismo y por la lucha contra el narcotráfico. Colombia y los Estados Unidos han tenido una alianza histórica y se mantendrá y se fortalecerá. Y hoy también la afianzamos por la defensa de la libertad en un país como la hermana República de Venezuela. Muchísimas gracias, secretario Pompeo, y de nuevo mi solidaridad con ustedes por los sucesos de los últimos días.
Gracias, señor presidente. De esta manera... 9:39 minutos de la mañana en Bogotá. Es una entrega de declaraciones a esta hora del presidente de Colombia, Iván Duque, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Palabras desde Pompeo. Siempre es un privilegio venir a Colombia a visitar amigos, aliados de Estados Unidos. Los ciudadanos de este lado del mundo están rechazando el autoritarismo. Se ha referido en estos términos en cuanto a la situación en Venezuela. Dice Mike Pompeo, he visto la crisis y las consecuencias devastadoras de la crisis producto de las políticas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cuando estuve en la frontera colombiana, exactamente en la ciudad de Cúcuta. El mundo debe seguir firme para luchar contra el régimen opresor de Nicolás Maduro. Saludó además el trabajo del gobierno de Colombia por la protección de los valores democráticos en la región y ha resaltado como punto ya nacional en Colombia que el trabajo del gobierno del presidente Iván Duque ha logrado rebajar los registros en cuanto a narcotráfico. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, agradeció la visita de Pompeo a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, que recordemos fue blanco de un ataque terrorista hace más de un año, hecho en el que murieron 22 cadetes de la Escuela de Policías de Colombia. Es necesario condenar, sancionar y tomar acciones cuando se compruebe que un Estado apoya a grupos terroristas. Eso ha dicho el presidente Iván Duque. Aseguró que durante la conferencia de hoy, que es la conferencia sobre lucha contra el terrorismo, se referirá al apoyo que el régimen de Nicolás Maduro le da a grupos extremistas con presencia en la región. Así vamos a despedir la mañana de NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Siempre un gusto poder compartir con ustedes a través de la pantalla de NTN 24. Será hasta la próxima.